Ahora, una de las preguntas que son muy recurrentes y una de las preguntas que normalmente veo o que normalmente me hacen es justamente de cuántos campos o cuántos atributos puede contener mi entidad o puede contener mi tabla. Como tal, específicamente no hay una restricción que nosotros podamos decir no puede tener más de 100, no puede tener más de 10. Sin embargo, sí existen múltiples recomendaciones que nos hacen con el objetivo de que sean lo más óptimas posible. Esto para poder evitar ciertos problemas o ciertos errores que tal vez no se nos presenten al momento, pero que probablemente se nos van a presentar en algún punto de la base de datos y probablemente si esta base de datos es una base de datos que ha crecido mucho a lo largo del tiempo, pues seguramente se va a complicar muchísimo más de lo que se debería de hacer. Bienvenido a mi canal, aquí encontrarás información que te ayudará a desarrollar tus habilidades dentro del desarrollo web. Es por ello que existen algo que se denominan normalización o existe algo que se denomina normalizar una base de datos. ¿Qué es normalizar una base de datos? Es un proceso que se le va aplicando a cada una de las entidades que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos con el objetivo de poder evitar ciertos problemas futuros que podamos tener a lo largo de nuestra evolución o de nuestro crecimiento en la base de datos. ¿Qué problemas puedo tener? Pues puedo tener el problema de que se dupliquen un montón los datos o la duplicidad de datos. Puedo tener problemas como por ejemplo el que se puedan poner en riesgo la integridad de cada uno de estos datos, que primero resulte que lo tenía como un texto o como un número y resulta que después lo tenga como una fecha o como una hora o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, o que en algún momento se pueda perder esta información. Entonces es súper importante que tengamos en consideración esto. Y es súper importante que mientras mejor diseñada esté y mientras más normalizada esté nuestra base de datos, pues seguramente muchísimo mejor o muchísimo menos problemas nos va a dar en un futuro. Ahora, ¿cómo hacemos este proceso de normalización? Pues bueno, normalmente lo que tenemos que hacer es que vamos a seguir una serie de reglas o una serie de pasos que normalmente se denominan formas normales. Entonces, o también denominadas reglas de normalización. Estas formas normales o estas reglas de normalización, pues existen varias. Comúnmente nos hablan algunos autores de que existen 5 formas normales. Sin embargo, nos dicen que si una base de datos llega a la tercera forma normal, se puede decir que esta base de datos está normalizada. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito con esta parte de acá para poder entender de qué se trata esto. Imagínense que yo aquí tengo mi entidad de usuarios, ¿no? Entonces, esta entidad de usuarios, pues como ya sabemos, la voy a poner en columnas para poder entender un poquito mejor, pues probablemente va a tener un ID, probablemente va a tener un nombre, probablemente va a tener un teléfono, un correo, un estado, un estatus, a lo mejor va a tener también un país, un departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos nosotros esta parte y ahora pues resulta que, imagínense que empezamos a registrar datos, ¿no? Entonces, imagínense que empiezo con el ID número 1, resulta que este es Pedrito Pérez, resulta que su teléfono es 123 su correo es pedrito@prueba.com. El estado del que viene es de Querétaro, por ejemplo. El país es México. El departamento es ventas y el estatus es 1. Imagínense que aparte tengo a Juanito López. A lo mejor su teléfono cambia un poquito. También es de Querétaro, también es México, también es ventas y este está en 0. Y resulta que tenemos un tercero, que en este caso va a ser Andrés Hernández. Resulta que su teléfono es este. Él viene de Cancún y pertenece a sistemas. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Como pueden observar, en realidad para nosotros, pues básicamente es una base de datos que contiene información que si bien es funcional, es decir, funciona para que nosotros podamos hacer el objetivo final, que es poder registrar esta información, pues también puede ser funcional, pero no puede ser óptima o no es óptima. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué no es óptima? Porque aquí ya surgen algunos problemas que tal vez y a ciencia cierta
no lo veamos en el momento, o tal vez en este momento no lo veamos. Sin embargo, probablemente conforme vaya creciendo nuestra base de datos o conforme se vaya haciendo más grande o evolucionando esta base de datos, seguramente va a poder empezar a surgir ciertos problemas o ciertas cosas dentro de esto, ¿no? ¿Qué problemas tenemos? Imagínense que yo ahorita les pido un reporte en el cual necesito que estos usuarios estuvieran ordenados alfabéticamente, pero que estuvieran ordenados alfabéticamente por apellidos. Si ustedes observan en este momento, probablemente lo podríamos hacer, pero tendríamos que empezar a aplicarle una serie de técnicas adicionales, o tendríamos que hacer una serie de operaciones adicionales a las que comúnmente hacemos para que eso pudiera funcionar, para que esa solicitud que me están dando de ordenar alfabéticamente por apellidos pueda funcionar. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, pues bueno, el nombre contiene tanto el nombre como el apellido, ¿no? Entonces, esto es funcional, pero no es lo óptimo. ¿Qué otra cosa podría pasar? Imagínense que en este momento, pues esta es una empresa que tiene varias sucursales y resulta que la sucursal de Querétaro desaparece. En este momento, hoy desaparece la sucursal de Querétaro. Aún no sabemos a dónde vamos a enviar a estos usuarios. Sin embargo, ya no podemos tener información de Querétaro por cuestiones X, ¿no? A lo mejor legales, cosas por ese tipo. ¿Qué tendríamos que hacer para que esto pues se eliminara? Probablemente aquí tendríamos que eliminar n cantidad de registros, ¿no? Que en este caso son 3, son muy cortos, pero ¿qué tal si son 1.000.000? ¿O qué tal si son 10 millones? ¿O qué tal si son 100.000 o 10.000? Simplemente, seguramente esto se vuelve todavía mucho más complejo y seguramente esto nos va a dar muchísimo más problemas a la hora de estar trabajando. Es por ello que con base en estos ejemplos, pues resulta muy útil que nosotros podamos empezar a normalizar nuestras bases de datos o normalizar nuestras entidades con el objetivo de poder quedar en una tercera forma normal, al menos. Si se puede más, pues más, pero con la tercera forma normal es suficiente. Bien, si sientes que esta información te es útil, por favor te pido que la compartas y me dejes un buen like, ya que esto nos ayuda a llegar a mayor gente. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a hacer un ejemplo de esto para ver cómo lo podemos normalizar. En principio, la primera forma normal nos dice lo siguiente: todos los atributos deben ser atómicos. La siguiente es que tenemos que eliminar grupos repetidos. La tercera es crear tablas independientes para cada conjunto de datos relacionados. Y la siguiente es indicar su llave principal. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice la primera forma normal. Eso es lo que nosotros tenemos de la primera forma normal. Así que podemos empezar a revisar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Observen lo siguiente. Observen que en este caso, por ejemplo, ID, pues es el ID de los usuarios, nombre es nombre de los usuarios. Sin embargo, aquí empieza a tener el primer problema. ¿Por qué empieza a tener el primer problema? Pues porque resulta que los datos no son atómicos en el nombre. Es decir, en el nombre estamos guardando tanto Pedrito, es decir, tanto el nombre como el apellido. Por lo tanto, esto no cumple con la característica de atomicidad. La característica de atomicidad básicamente nos dice que un dato no puede ser divisible, o debe ser el dato mínimo, debe ser lo menos divisible posible. Por lo tanto, si ustedes observan en este caso, pues en realidad no sería un solo dato, sino que serían dos datos, tanto el nombre como el apellido. Por lo tanto, no son atómicos y por lo tanto lo tendríamos que separar. Entonces, pues bueno, pues vamos a hacer justamente eso. Y el primer paso, pues simplemente sería nombre, apellido, y seguramente dentro de la base de datos, pues lo tendríamos que separar justamente, ¿no? Bien. Después de eso nos dice eliminar grupos repetidos. En este caso no tenemos grupos repetidos, pero ¿qué pasaría si Pedrito Pérez tiene dos teléfonos? O si Juanito López tiene dos teléfonos. Seguramente tendríamos teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, etcétera, etcétera, etcétera. Si este fuera el caso, entonces esos grupos los tendríamos que eliminar y seguramente los tendríamos que sacar dentro de otra entidad. Bien, eso es lo que nos dice esta primera, eliminar grupos repetidos. Después nos dice crear tablas independientes para cada conjunto de datos que está relacionado. Como pueden observar, ID, nombre, apellido, teléfono, correo,
Todas estas están totalmente relacionadas. Sin embargo, estado, país, departamento, estos pueden ser datos que no necesariamente tengan que depender del usuario. Es decir, es información relevante del usuario, pero no es información dependiente del usuario. Entonces, lo más probable es que esto lo tengamos que sacar y lo tengamos que indicar con una llave principal. Sin embargo, antes de poderlo sacar y antes de poderlo indicar con una llave principal, lo que tendríamos que hacer es ver la segunda forma normal. La segunda forma normal nos dice lo siguiente: crear tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros y relacione las entidades mediante llaves foráneas. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto tiene mucho que ver o tiene mucha concordancia con esta parte que tenemos acá, con este de aquí de crear tablas independientes. Crear tablas independientes y crear tablas independientes. Como pueden observar, aquí nos están diciendo, separa las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, pues probablemente lo que tendríamos que hacer es que tanto estado, país y departamento se van a mantener como parte de los campos de la tabla usuarios. Sin embargo, ahora vamos a crear una nueva tabla que tenga un ID y nombre y que en este caso el ID 1 sea, por ejemplo, Querétaro y el ID 2 sea, por ejemplo, Cancún. Y esta seguramente sería nuestra tabla de estados. Por otro lado, probablemente también tengamos otra tabla que tenga, por ejemplo, México. Y en este caso solamente sería México, ¿no? Y probablemente otra tabla más en el cual tengamos, por ejemplo, ventas, tengamos, por ejemplo, sistemas, tengamos, por ejemplo, alguna otra adicional que por el momento no lo tenemos. Entonces, observen cómo lo que estamos haciendo es que estamos separando esta entidad. Bien, si yo quisiera en este momento que Querétaro dejara de existir, lo que tendría que hacer sería eliminarlo de su tabla principal y no de la tabla dependiente. Entonces, esto ya lo único que nos tendríamos que hacer sería empezarla a relacionar las entidades mediante llaves foráneas, que en este caso serían las llaves que son los identificadores dentro de su tabla principal. Entonces acá tenemos México, México y México, y por último tenemos ventas, ventas y sistemas, que en este caso sería 2. Ahora, como pueden observar, pues bueno, ya resulta que nuestra entidad, que era una única entidad, se ha convertido en 13 entidades adicionales, es decir, 4 adicionales en total. 4 entidades en total, que son la entidad de datos principal y algunos catálogos que nos van a servir para poder trabajar con esta parte. La tercera forma normal nos indica lo siguiente: nos indica que se deberán de eliminar los campos que no dependan de ninguna de la clave, ¿sale? Es decir, se deberían de eliminar y pasar a otros aquellos campos que no dependan de ninguna clave o de la clave principal. En este caso es básicamente hacer la misma analogía o el mismo análisis, que es empezar a revisar si existen campos que no dependen específicamente de esta entidad, que es la entidad de usuarios, o si existen campos aquí que no dependan de la entidad de esto. Bien, siguiendo con el ejemplo del video anterior, en donde decíamos si podíamos registrar al papá, a la mamá, a los hermanos, o si podríamos registrar su universidad, o si podríamos registrar su nivel de estudios o algo por el estilo, probablemente esa información pertenezca a la entidad persona, pero no pertenece a la entidad usuario. Por lo tanto, tal vez en este momento sería un poco irrelevante para nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, probablemente tendríamos que encontrar algún otro dato, como por ejemplo, supongamos ID persona, ID usuario y parentesco, ¿no? Y dentro de esto, pues entonces empezar a decir que la persona número 1 está asociado al usuario número 2, por ejemplo, y que el parentesco es que es su padre, ¿no? O que la persona número 2 está asociado al usuario número 2 y que es su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Como pueden observar, de nueva cuenta, el objetivo es que nosotros logremos poder
separar y poder determinar justamente que los campos dependan específicamente de su entidad y hasta ahí. Si por alguna razón no dependen directamente de su entidad o hay algunos problemas con su entidad, lo más probable es que las tengamos que separar para poderlo normalizar. Eso es todo por el momento. Que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima.